¿Cuántos saben que tenemos un abogado que nos defiende y que está 24/7 para nosotros y que no nos cobra nada? Amén. Así es que este pasaje de Primera de Juan, capítulo 2, del 1 en adelante, tiene como título Cristo nuestro abogado. Dígalo otra vez. Cristo nuestro abogado. Aleluya. Si usted desea, léalo conmigo. Todos podemos declarar la palabra. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El nuevo mandamiento, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, dígalo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, todos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Levante sus manos y dígale: Padre, gracias. Recibimos esta palabra con gozo, nos apropiamos de ella y creemos, oh Dios, que tenemos un abogado. Cristo Jesús es nuestro abogado. Y en esta noche recurrimos a ti, Dios Padre, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, declarando que es bienvenido el
alabanzas al Señor y en esta hora nos disponemos para alabar al Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Alábele con gozo y con alegría. Aleluya. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Bendecimos su santo y precioso nombre. Y un grito de júbilo. Aleluya. Te alabamos, Señor. Vamos con las palmas. Te alabamos.
adoramos, Señor. Solo tú eres grande, solo tú eres digno. Oh, Señor, que descienda tu gloria a ese lugar. Espíritu Santo de Dios, oh, ven y entrónate en ese lugar. Te adoramos, te bendecimos, anhelamos adorarte en espíritu y en verdad. Solo tú eres digno, te quiero adorar. Oh, Señor, dice tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo
en los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero, oh Dios de los cielos, oh pueblo, levanta tus manos y adora al Señor. Este es tu tiempo con el Señor. Te quiero exaltar. Te adoramos, Señor. El mundo Rey sublime, Padre amado, aquí estamos levantando nuestras manos en señal de adoración, en señal de rendición ante ti, Señor. Te queremos adorar, queremos que tu presencia descienda en este lugar. Invocamos tu precioso nombre, oh Jesús, oh Jehová de los ejércitos, oh Yahvé, oh Señor, manifiéstate, porque si tu presencia no está aquí, Señor, de nada vale lo que somos, Señor, pues todo lo somos por ti, Señor. Te adoramos, vivimos para adorarte, solo a ti, Señor, solo a ti te pertenecemos. Te queremos adorar, Cordero Santo. Recibe esa adoración, Señor. Recibe esa adoración. Recibe la adoración de tu pueblo. Oh, permítenos entrar en esa dimensión. Oh, Señor. Oh, Señor, ven y transforma, ven y liberta, Señor. Quita toda carga, toda opresión. En el nombre de Jesús, Señor. Que podamos tener libertad para adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Rompe las cadenas, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sea tu presencia paseándose en este lugar, Señor. Oh, tocando cada corazón, Señor. Preparando cada tierra, Señor, para recibir tu palabra. Oh, Espíritu de Dios, ven y sopla. Espíritu de Dios, ven y desciende con poder. Espíritu de Dios, ven y vívenos, Señor. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos. Invocamos tu precioso nombre, pues no nos queremos ir de la misma manera en la que llegamos, Señor. Oh, te adoramos. Espíritu de Dios, ven y sopla. Espíritu de Dios, ven y llena. Espíritu de Dios, ven y liberta. Espíritu de Dios, ven y sana, Señor. Oh, Santo, Santo Cordero, Dios en los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Oh, Santo, dile, Santo Cordero. Cántalo con convicción. Los cielos, te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar. el universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Oh, solo a ti, Señor, te adoramos, Jesús, te adoramos. Ven y llénanos, Señor, Espíritu de Dios. Oh,
Espíritu de Dios se mueve libre en ese lugar, y yo lo creo. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar, Y se escucha la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra, oh, reconocen su poderío. Te adoramos, Señor. todos gritan. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Pueblo, levante sus manos y adora al Señor. Ese es tu momento con el Señor. Este es tu momento con el Señor. Recuerda que estás aquí no porque te lo merezcas, sino porque Él en su gran amor y su misericordia te rescató, te limpió y te puso en este lugar, te adoptó y te hizo hijo. Gracias, Dios, por ese privilegio que cada día nos das, Señor. Gracias por tu infinito amor, por tu gracia, por tu misericordia, por acompañarnos en cada momento de nuestra vida, Señor, por estar allí siempre para nosotros, Señor, por nunca, Señor, darnos la espalda, Señor.
Gracias por tu amor inalcanzable, Señor. Por tu amor incomparable. Por tu amor sin condición, Señor. Gracias por estar allí para cada uno de nosotros, Señor. Aún con nuestro fracaso, aún con nuestros errores, sigue siendo fiel, Señor. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas.
Llena todo en esta hora. Tu amor llena todo vacío de amor. Sacia nuestra sed de ti, Dios. Oh sí. Aleluya, Dios. Hermosa es tu presencia, Dios. Tú nos persigues. Gracias, Dios. Amén. Yo no sé usted. Yo no sé si usted siente el amor de Dios en esta noche. Yo no sé cuántos saben que el amor de Dios es inagotable. El amor de Dios no depende si usted tiene fe o no tiene fe. El amor de Dios sigue siendo el mismo. El amor de Dios nunca cambia. El amor de Dios va más allá de nuestra imaginación. Él lo dio todo y nos ha dado todo. En esta noche sean bienvenidos todos a la casa del Señor, recordando ese gran amor con que nos amó el Señor. Por eso amamos su casa. Por eso le adoramos y le bendecimos. Por eso decimos que el Espíritu Santo está aquí para acomodar cada palabra a cada necesidad. ¿Alguien lo cree y dice amén? Vamos entonces a leer. Les invito a abrir la Biblia o lo que usted tenga a la mano, la tablet, el celular. Gracias a Dios porque su palabra está de todas las formas ahora. Usted no necesita cargar necesariamente ese libro grande, negro. Antes solo era negro. Ahora tenemos facilidad. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Del 2 en adelante.
¿Cuántos aman la palabra de Dios? Dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Vamos a leerlo, acabo de leer la Reina Valera, vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse poco, para alegrarse mucho. Voy a volverlos a leer. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Y no les faltará nada. ¿Alguien quiere llegar a ese momento en su vida, Daisy, donde no te falte nada? Pues la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta las coyunturas y discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esta palabra, en esta versión, Nueva Traducción Viviente, habla a nosotros, la iglesia del Señor, a usted y a mí. La gente que no tiene a Cristo en su corazón, no les interesa. O algunos dicen, no tienen tiempo para eso. Algunos dicen, cuando yo sea viejo o cuando ya haya gozado y disfrutado todo, entonces voy a leer ese libro. Sin embargo, aquí la palabra del Señor en esta noche nos dice, amados hermanos, que cuando tengamos que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo o una oportunidad para alegrarnos mucho. Esto tiene una connotación un tanto profunda. ¿Por qué razón? Primero, todos en esta vida pasamos situaciones. Diga conmigo, situaciones. Aquí dice problemas, pero es una oportunidad que nos da Dios para alegrarnos. En esta hora yo quiero decirte, amada iglesia, que nosotros como pueblo de Dios tenemos todo lo que necesitamos en el Señor. Tenemos la palabra de Dios escrita, tenemos el logo, pero Dios quiere que se haga rema en nuestra vida. Dios desea que nosotros, usted y yo, tomemos la palabra y la hagamos nuestra, nos apropiamos de ella. A nuestra vida llegan situaciones que no esperamos. Llega la enfermedad, llegan crisis, tal vez de familia, llega tal vez la pérdida de un empleo, pero todas ellas son métodos usados por Dios para pulirnos, para formarnos. Y de esto hemos hablado bastante. Y mientras estaba estudiando el tema que el Señor me da para hoy, vino a mi mente una palabra que recordé que es muy usada por los varones, sobre todo con aquellos que tienen carro o que saben de carro. Y es el término alineamiento y balance. Alineamiento tiene que ver con llantas, con el carro. Saben que alineación y balanceo también lo necesitamos espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios no es un menú.
donde usted dice, yo estoy buscando a ver, como cuando vamos a un restaurante y usted dice, yo quiero esto aquí, solamente donde dice que me deben amar. O buscando lo que nos conviene. No, la Biblia dice que nosotros necesitamos creer y apropiarnos de todas las promesas, porque sus promesas son sí y amén. Ahora, aquellos que tienen carro saben que cuando las llantas están lisas o se han roto, el que sabe de auto ya sabe que ese es cuál señal tiene para darse cuenta que las llantas necesitan cambio. ¿Por qué? En algunos casos el carro empieza a moverse, a temblar. Yo recuerdo cuando pastoreaba en Colón, iba los martes a la iglesia, a la sede en Panamá, a la escuela de profeta, y un martes decidí dejar el carro e irme con un pastor que viajaba para allá. Y resulta que el pastor sí me dijo, pastora, si usted tiene fe, móntese conmigo. Y yo le dije, sí, yo tengo fe. ¿Y qué pasa con el carro? Iba con su esposa. Nos montamos y el carro era un solo temblor. Dice, pero no tengo que cambiar las 4 llantas del carro. Le dimos la verdad que aquí no es suficiente con la fe. Hay que tomar una decisión. Diga conmigo, hay que tomar decisiones. En la vida espiritual, cuando nosotros sabemos que necesitamos alineamiento y balanceo, pues las señales son obvias. Dejamos de poner atención a lo que Dios dice. Nos falta deseos de orar. Nos falta deseos de hablarle a otros. De hecho, hace un rato mi esposo y yo fuimos a visitar a un hermano que nos dijo que él tiene deseos de ir a testificar una vez que él lo jubilen. Sin embargo, les exhortamos, hermanos, que no tiene que esperar que se jubile, pues todos los días hay oportunidades donde vamos de hablar del Señor. Amén. Y en esta noche, si usted siente en el transcurso de que voy declarando lo que el Señor me dijo que dijera en esta noche, y usted siente que le están apretando allí alguna tuerca que se aflojó de la llanta, porque los que saben de autos saben que a veces son no nada más que las llantas estén lisas, sino que se le aflojó alguna tuerca. Y nosotros sabemos que la palabra se acomoda a cada necesidad. Dios es bueno y Él nos ama y nos habla a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad o a lo que Dios quiere enfatizar en nuestra vida. Y yo puedo decir que cuando yo he estado en situaciones así, que he necesitado esa alineación y ese balanceo espiritual, pues me doy cuenta porque de pronto estoy o irritable o estoy desanimada. Yo no sé, a alguno le ha pasado, tal vez solo a mí, pero cuando me vino el COVID, visitó mi vida, tuve que recurrir a las promesas del Señor. ¿Por qué razón? Porque allá afuera encontramos solamente malas noticias y las redes sociales están llenas de gente hablando, metiendo miedo, temor, y era una cosa impresionante. Y estando encerrada en mi habitación, pues que mi esposo me acompañaba, pero solo me ponía la comida en la entrada y él se retiraba. Y pensando en todas estas situaciones, vino a mi mente y el Señor me trajo a la mente, a mi corazón, a mi espíritu, este tema que tiene que ver con
un hombre llamado Naamán, conocido en Segunda de Reyes. Vamos a ver qué dice Segunda de Reyes. Y estuve escribiendo algunas cosas. Lo primero que escribí es que los procesos de Dios a veces no los entendemos. Dios nos lleva en procesos que no son fáciles de entender y muchas veces ni de recibirlos. A veces algunos en los procesos, en vez de alegrarse en el Señor, como dice Santiago, lo que hacemos es debilitarnos. Pero en esta noche el Señor te trajo para recordarte que cuando la prueba viene al cristiano, lo que le falta es alegrarse en el Señor. Eso se llama sacrificio de alabanza. En momentos difíciles es cuando nuestra alabanza debe subir con mayor intensidad ante el trono de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se alegra de la alabanza de su pueblo. Mire, qué bueno es alabar al Señor cuando todo está bien. Pero, y a veces le decimos, Señor, examíname. Señor, ¿qué quieres más de mí? Y el Señor dice, quiero usarte, pero voy a procesarte. Y en el proceso tendrás que llorar porque los procesos duelen. Y yo encerrada en ese cuarto, me vino a la mente la historia de Naamán. Todos conocemos, creo, esta historia. Yo la conozco desde que era pequeñita, niña. Pues qué privilegio me dio el Señor de nacer en un hogar cristiano. Sin embargo, cuando era niña me enseñaron, no se me quedó el nombre de Naamán solamente. Para mí marcó mi vida la historia de esta jovencita que le habló a la esposa de Naamán. Y muchos hablan más de Naamán que de esta jovencita. No tenía nombre. Pero en esta noche yo quiero que vayamos a leerla. Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿Por qué razón? Porque en esta historia Dios trató con este hombre llamado Naamán y tuvo que tratar primero con su corazón. Si me ayudan en la pantalla, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 en adelante. Vamos a leerla en la versión Reina Valera, que es la que todos tenemos a la mano en este momento. Dice así: Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Voy a parar y voy a leer otra vez el versículo, porque quiero llamar su atención en un punto que Dios me llamó a mí la atención. Naamán era general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor. Allí está en la pantalla, era varón grande delante de su señor. Si usted nota, la palabra Señor está en minúscula. Está diciéndonos la palabra de Dios que cuando usted encuentra la palabra Señor en minúscula en la Biblia, se está refiriendo a un hombre. Pero cuando la encuentra en mayúscula, se está refiriendo al Señor de señores, al Rey de reyes. Entonces notamos aquí primeramente, examinando esta historia, que este hombre Naamán era general del ejército de Siria, no era del pueblo de Dios. Número uno, entendamos que estamos hablando de un hombre que no era del pueblo de Dios, y por eso este mensaje tiene que ver con el evangelio de la gracia. Diga conmigo, el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia tiene que ver con aquellos que no son del pueblo de Dios, pero que Dios los quiere atraer a su rebaño. Igual que en el libro de Ruth, hablando de la moabita,
también Dios le dio salvación aunque no era del pueblo de Israel. En esta ocasión el Señor llama mi atención que este hombre era un hombre importante, un hombre que tenía una gran estima delante de su autoridad, delante del rey. Este hombre tenía fama, tenía fortuna, tenía riquezas. De hecho, Naamán significa amigable. Pareciera que era una persona que se llevaba bien con todos y que gozaba del favor de su Señor y lo tenía en alta estima. Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, y era este hombre valeroso en extremo. Cuando usted lee esa frase, era valeroso en extremo, está diciendo que no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando o leyendo de una persona que realmente había logrado mucho éxito, muchas batallas, y era valeroso. En el libro de Jueces también se habla de Gedeón, que era valeroso. Recuerden que cuando Gedeón estaba escondiendo los alimentos porque venían los enemigos a robárselo, las cosechas, el ángel se le aparece, le dice: varón esforzado y valiente. A veces Dios está viendo cualidades o a veces no. Siempre Dios ve en nosotros cualidades, Yulisa, que tú misma no crees que las tienes, porque Dios no te ve como en el pasado, Dios te mira en el futuro. Dios sabe cada uno de nosotros, nuestro caminar, nuestro levantar. Él nos conoce. A mí me emociona saber que Dios me conoce. A mí me emociona saber que Dios no me rechazó. Esta canción que cantamos, oh, tu amor es inagotable, lo canté muchas veces mientras estaba en mi habitación pasando una prueba que no era fácil, y muchas veces tuve que cerrar el celular y desconectarme, pero nunca me desconecté del cielo, porque cuando aquí en la tierra las cosas no salen bien, cuando los planes terrenales no te salen bien, el Señor te dice: pon tu mirada en el cielo, pon tu mirada arriba, no quites tu mirada del Altísimo. Dice Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ahora, hay un libro escrito por el doctor Dobson que dice: ¿por qué sufren los buenos? No es que yo me considere buena, sino que mucha gente cree que el COVID no es para los cristianos. Mucha gente ha muerto del COVID, pero saben una cosa, no es de que usted muere, sino cómo está su vida cuando Dios llame por usted. Hoy estaba escuchando, y voy a hacer un paréntesis, hoy estaba escuchando por YouTube una transmisión de mi antigua iglesia en Santiago. El pastor Torres estaba presidiendo él un cuerpo presente de una jovencita de la edad de mi hijo Carlos, y yo lo escuchaba al pastor. Hace unos días el pastor perdió a su hija primogénita y él pasó por este valle de sombra de muerte, y por supuesto que usted dirá: wow, pero un hombre de Dios predica la palabra, ¿por qué? Y nosotros hemos entendido, pueblo de Dios, que nunca debemos decirle: Señor, ¿por qué?, sino ¿para qué? El Señor siempre tiene un propósito, usa, esos son métodos, es un material tremendo que Dios utiliza en la prueba, porque de ahí siempre va a salir. Dice la Biblia en Corintios que somos consolados para consolar a otros. Y cuando yo oí al pastor predicar hoy en el cuerpo presente a una joven, creo que mucho menor que la hija de él, y le escuchaba hablar de su corazón, decir que para el cristiano la muerte no es lo último, la muerte es parte de la vida. Y cuando nosotros miramos la óptica de Dios y entendemos que los propósitos de Dios son mejores que los nuestros, yo decía: wow, qué de
del corazón estaba saliendo uno de los mejores mensajes que le he escuchado a él. Pero también me regocijaba porque voy a hablar ahora de la jovencita esta que le habló, por la cual Dios trajo salvación y milagros a la casa del general. Y yo recordé que la mamá de esta niña que tenía en el cuerpo presente hoy fue una discípula que ganamos en el ministerio Aglo. Y yo recuerdo que íbamos a su casa y estas niñas pueden ser mis nietas espirituales porque las llevábamos a la casa del Señor. Entonces esto me hacía recordar a mí que nosotros como creyentes no debemos perder oportunidades para hablar a otros donde quiera que usted vaya, porque aquí encontramos en el versículo 2: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. ¿Qué me impresiona a mí de eso? Habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. La Biblia no da el nombre de la muchacha. En otra traducción dice que una jovencita, una niña, pues una muchacha. No dice la Biblia cómo la llevaron cautiva. No sabemos si saquearon su casa, si mataron a sus papás o cómo quedaron sus padres con ese dolor porque se habían llevado a esa hija. Se la habían llevado cautiva, pero entendí, iglesia de Dios, que eso se llama diosidencia, no coincidencia que haya llegado a vivir a la casa del general Naamán. Hay diosidencias, diga conmigo diosidencia. Es cuando Dios entra en acción y permite situaciones porque quiere hablarnos, quiere formarnos, quiere hacernos crecer. El Señor quiere hacernos madurar. Y es importante, a mí me llama de verdad la atención de esta jovencita. Pero yo puedo examinar y pensar que para que esta jovencita se haya atrevido a hablarle a sus jefes del Dios de Israel, del Dios de lo imposible, del Dios de los milagros, del Dios que abrió el mar, tuvo unos padres que le enseñaron en casa. Vamos a darle un aplauso al Señor por todos aquellos padres que se toman la tarea de enseñar a sus hijos en la casa, porque cuando ellos salgan de su casa y tengan por circunstancias, ya sea por estudio o por trabajo que salir, ellos tendrán de qué hablar, porque vieron en su casa el favor de Dios y a unos padres que le modelaron a Cristo en el corazón. Esta niña se atrevió. Si esta niña se atrevió, si no tenía ni papá ni mamá que estuvieran con ella, ¿cómo no vamos a atrevernos nosotros? Y yo pienso en esta niña como una iglesia. La iglesia tiene que atreverse. Nosotros como iglesia necesitamos hablar del amor de Dios. Oh, esta niña fue osada. Esta niña no tenía amargura en su corazón. Mire, esta niña no se puso a hablarle a la patrona de lo que había en su corazón, porque en su corazón no había amargura. Ella habló del Dios de Israel, del Dios de lo imposible, el mismo que está hoy aquí en este lugar. ¿De quién hablas tú? ¿De qué habla? De las miserias que están pasando afuera, de lo mal que está el gobierno. El Señor me estremeció y me dijo: dile a la iglesia que es tiempo de hablar, que mi venida está cerca. Es tiempo de hablar del Dios de los imposibles. Es tiempo de orar, es tiempo de clamar, es tiempo de avanzar, es tiempo de seguir caminando. La palabra proceso viene del latín, que tiene que ver con avanzar, tiene que ver con no detenerse, tiene que ver con no detenerse jamás por nada. Es algo que debe ser constante, y usted y yo estamos en este proceso y la Biblia nos asegura que saldremos victoriosos. Yo no sé cuál prueba estás pasando, yo no sé cuál prueba estás viviendo, pero vine para decirte que el Dios de Israel todavía hace milagros.
Vine para decirte que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Vine para decirte que si el Señor me levantó del COVID, el Señor me llevará allá a las moradas celestiales. Y mi vida está escondida, igual que la tuya, en la mano del Señor. Dice el Señor: ¿qué temes? ¿Por qué te afliges? ¿No soy yo el dueño del oro y la plata? ¿No soy yo el que tiene el control de todo? ¿No soy yo el que hizo todas las cosas? Oh, me emociona esta jovencita, porque yo recuerdo que cuando aún yo recordaba hace unos días con mi hermana Denis, la pastora, yo decía: Denis, hay gente que no conoce nuestro pasado, hay gente que no sabe de dónde nosotros venimos. La iglesia no tenían que organizar lo que ahora se organiza, la escuelita bíblica de verano. Nosotras en nuestra casa la organizábamos siendo unas niñas. Recogíamos a los niños del barrio y como teníamos panadería, ahí mismo le dábamos brindis. Nosotros siendo niñas hablábamos de Cristo. ¿Qué está pasando con la niñez hoy? ¿Qué le estás enseñando en casa? Cuando los hijos salen de casa, ellos tendrán que ir con lo que tú le depositaste, con lo que tú modelaste en casa. ¿Por qué razón? Porque los hijos son herencia de Jehová, cosa de gran estima. Mire, Dios no pierde recursos. Por eso que cuando al inicio les dije lo que escribí, que el Señor me dijo: te estoy procesando, hija. Y yo decía, los procesos de Dios a veces no los entendemos, pero la Biblia dice que todas sus promesas son sí y amén. Ahora, si volvemos a la historia y seguimos leyendo la historia de Naamán, nos damos cuenta que cuando, póngame por favor en la pantalla, déjenlo allí, el número 3, versículo 3. Esta jovencita le dijo: señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Nótese que está hablando de un hombre de Siria. Nótese que no se está hablando de cualquier persona. Está hablando de un general, de alguien que tenía muchas medallas, que había ganado muchas guerras, muchas victorias. Alguien que gozaba del favor de su casa, porque para que la muchacha se atreviera a hablarle a Naamán, escúchame bien, Naamán sí era amigable, como dice el significado de su nombre. A veces hay jefes que no son amigables, que nadie se les puede acercar, porque su condición es de usted allá y yo acá. Sin embargo, notamos aquí que por todo lo que tenía Naamán seguía siendo amigable, al punto que la jovencita se atrevió a hablarle del Dios de ella, del Dios de sus padres. Entonces el rey se fue Naamán se fue donde el rey, dice la enseñanza, y le contó. Miren, cuando una persona está enferma, así como dice la Biblia, que Naamán era poderoso, pero era leproso. Tenía un pero. De nada le servían las medallas, de nada le servía todos los honores, porque la lepra había aparecido en su cuerpo. Y permítame leerles un poquito para los que no tienen idea de lo que es una persona leprosa, cómo es la lepra. Obviamente que en el tiempo de Jesús también encontramos la historia de los 10 leprosos, y es posible que usted haya escuchado hablar de cómo es la lepra, pero dice que había un pesado impuesto sobre la cabeza de Naamán. ¿Por qué? Porque estaba siendo afectado
con un desorden de los más posibles repugnantes y humillantes que podía desgraciar a un ser humano. Es decir, un hombre con tanta opulencia llega a una condición donde lo material no le resuelve su condición. ¿Y qué pasó? ¿Qué era la lepra? Yo puedo deducir que este hombre le estaba iniciando la lepra, de manera que con todos sus vestidos que usaban de guerra, tal vez él los tenía, la lepra estaba apenas apareciendo. Y encontré que la lepra antigua iniciaba con manchas pequeñas y rojas sobre la piel. Si usted quiere leer más acerca del tema, está en Levíticos capítulo 13. Todo un capítulo hablando de cómo era el proceso de la lepra. En estos tiempos, doctor Eric, que está por allí, ya hay cura para la lepra, ¿cierto? Más o menos, o ya no hay lepra, no sé. Pero en aquel tiempo la lepra era incurable. Aparecía con pequeñas manchas rojas sobre la piel. Antes de que pasara mucho tiempo, las manchas crecían y comenzaban a volverse blancas con una especie de apariencia brillante o escamosa. Y muy pronto las manchas se propagaban, oh santo, por todo el cuerpo y el cabello comenzaba a caerse, primero de la cabeza y después incluso de las cejas. Conforme las cosas empeoraban, las uñas de las manos y de los pies se les aflojaban, empezaban a podrirse y eventualmente se caían. Yo estando en mi condición allí encerrada, porque si usted lee Levíticos 13, dice que el que empezaba a tener esas manchas tenía que ir donde el sacerdote y presentarse, y el sacerdote lo mandaba 7 días para evaluar, y después tenía que venir y volver los 7 días más. Daisy, yo dije, ¿será que Minsa leyó eso en la Biblia? 14 días para verificar. Y 7 es un número perfecto. Aquí dice la condición que vivía una persona que empezaba a tener todo eso en su cuerpo. Conforme las cosas empeoraban, las uñas de las manos y pies se aflojaban y empezaban a podrirse y hasta se caían. Luego las uniones de los dedos de las manos y pies comienzan a romperse y a caerse pedazo por pedazo. Las encías comienzan a encogerse y ya no pueden sostener a los dientes. Así que cada uno de ellos se pierde. La lepra sigue carcomiendo su rostro hasta que literalmente la nariz, el paladar e incluso los ojos se pudren y la víctima se consume hasta morir. Definitivamente que Naamán todavía no había llegado a esa condición. Entendemos que él todavía se podía movilizar porque vivía en Siria, no en Israel. Las leyes de Israel eran que apenas se diagnosticaba esto, tenían que separarlo. Y era más terrible en el pueblo de Israel, pues la gente tenía que irse a vivir lejos, apartados de su familia. Y si yo analizo esto en la situación actual, usted puede pensar, pastora, no tiene ni aparecido. Claro que no. Y Dios guarde que apenas lo que es el COVID, que algunos dicen que vino para quedarse, no lo sabemos a ciencia cierta. Hay tantas opiniones de aquí para allá. Pero lo cierto es que mientras usted y yo tengamos a un Cristo de poder, mientras usted y yo tengamos una fe puesta en el Señor tiene control de su pueblo. Y no hay prueba que Dios permita que usted y yo no podamos resistir, porque nos dará juntamente con ella la salida. Entendemos por la palabra de Dios que Dios está en control, nunca ha perdido el control.
A veces nosotros se lo quitamos. A veces decidimos oír más las voces de afuera. A veces pensamos en el temor y nos paraliza. Hermanos, en la Biblia hay 365 veces escrita la palabra no temas. Dígale a alguien, no temas, cree solamente. No temas, el temor se apodera y hace que la gente pierda la fe. ¿Saben qué es la fe? Es la certeza, es la convicción de lo que no se ve. Y cuando usted dice, Señor, yo creo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Es interesante darnos cuenta que el temor atrae al mal, pero la fe atrae a Dios. ¿Cómo anda su fe? ¿Cómo está nuestra fe? Entrando Naamán, donde el rey le relató diciendo, esto me ha dicho la muchacha, que hay alguien en Israel, hay alguien que puede hacer algo. Usted y yo tenemos un mensaje sencillo de decirle a la gente, conozco a alguien que puede cambiar tu situación. Conozco a Jesús de Nazaret que puede sanar tu corazón, porque esta lepra física es terrible, pero meditaba que la lepra espiritual es mayor, más terrible aún. Porque de la misma manera como en el pueblo de Israel, los israelitas tenían que ser separados de su familia, así el pecado no solamente nos separa de la familia, sino que nos separa de Dios. ¿Y qué será de una persona sin Dios? No hay forma de vivir esta vida en paz, en armonía, si no tenemos a Cristo. Siempre le digo a la juventud, no le abras tu corazón a quien no abre la Biblia. No digamos en el camino se cambia, no, porque la fe no es para todos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y alguien que ame a Dios te amará también a ti. No solamente te amará, sino que estará contigo en todo momento. Estará allí para darte la mano y orar y pasar la prueba juntos. Es importante, hermanos, recordar que Dios está sentado en su trono y no hay nada que pase por casualidad. La palabra casualidad no debe estar ya en nuestra boca, porque nosotros debemos decir, yo creo que Dios todo lo puede. Yo creo, hermanos, y aunque el Señor, como dijeron los amigos de Daniel, el Señor puede librarnos de tu mano, rey, pero si no nos libra, tampoco nos vamos a postrar ante ti. Diga conmigo, eso se llama determinación. Eso se llama tomar decisiones sabias. Eso se llama confiar en el Dios Todopoderoso. Ahora bien, solamente para simplificar, siga el 5 por favor. Y le dijo el rey de Asiria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. ¿Saben qué? Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Pero usted y yo somos hijos del Rey de Reyes, el dueño de la plata y del oro, y con él lo tenemos todo. Denle un aplauso al Señor, porque con Cristo lo tenemos todo. La gente aquí, voy a resumir, en la tierra se resuelven las cosas terrenales, y usted dará cuenta que Naamán recurrió a quien él sabía, conocía al rey, que podía darle solución aquí. Pero cuando la muchacha, la jovencita, le habló, no le habló de soluciones de gente terrenal, resolviendo situaciones con plata y oro, sino que le habló de alguien que no te cobra nada por sanarte. Y allí vemos cómo él quiso resolverlo todo con dinero. Y mandó, dicen los estudiosos, estuve buscando y dicen los estudiosos, que sumando todo lo que usted lee allí, 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido,
a la actualidad representa más de $1.000.000. No es como usted dice, llévale esta gallinita, llévale estas 5 libras de arroz pachotal. No. 1.2 millones, equivalente lo que había preparado. Significa que el rey sí tenía en gran estima a Naamán, pero Naamán era leproso. Y esta condición de la lepra, solo el Dios de Israel podía sanarla. Él ya me imagino que había gastado todo su dinero. ¿Saben qué? Llegué yo a una convicción que la sanidad de Naamán no empezó en las pastillas que tomara, los medicamentos que había estado tal vez costosísimos, sino que inició cuando la jovencita se atrevió a decirle: si fuera allá a Samaria, donde el profeta, y oraría por él y se sanaría. Allí inició el proceso. Diga conmigo proceso. Porque Dios está en medio de toda circunstancia, de toda situación. Él no pierde recursos. Así que, si usted ha leído la historia, se dará cuenta que cuando le dieron cartas para el rey se enojó, le llevó la carta al rey de Israel. Dice: ¿acaso tengo yo poder para sanar a alguien? Por supuesto. Algo pasó en el palacio. Diga conmigo, algo pasó. La noticia se extendió, porque parece que el rey, esto era una costumbre del oriente, que cuando alguien se enojaba, rasgaba sus vestidos, Dorindo. Así que el rey rasgó su vestido, y no era cualquier vestido, eran vestidos lujosos. Y cuando aquello, yo supongo, Anastasio, que el romper del vestido, no es que él estaba en su cuarto y lo hizo allí, estaba sentado en su trono, y la gente se dio cuenta y se formó el alboroto y llegó a oídos del profeta. Yo no sé qué cosas están llegando a tus oídos. Yo no sé qué noticias están llegando a tus oídos, pero Dios está hablando hoy. Hay gente que necesita de ti. Hay gente que necesita de esta iglesia. Hay gente que necesita del evangelio. Hay gente que necesita ir donde Jesús, acercarse al trono de Dios. Así es que Eliseo tomó una buena decisión. Eliseo dice: tráiganmelo a mí. ¿Cuántos de los que están aquí se atreven a decir: tráiganmelo a mí? ¿Cuántos de aquí se atreven a orar por alguien para que Dios les sane? ¿Saben una cosa? Dios sorprendió a este general. Dios puede usar todavía hoy gente sencilla, porque lo vil y lo menospreciado de este mundo usó Dios para avergonzar a los sabios. Que nadie te mira, que nadie cree en ti. Importante es que Dios te conozca. Eres conocido por Dios. Aún en el infierno conoce quién se levanta, quién ora, quién alaba a Dios, quién busca a Dios, quién se guarda para Dios. Dios todo lo ve y todo lo conoce. Ahora, Eliseo es tremendo, dice: tráiganmelo. Voy a resumir esta parte. ¿Ustedes imaginan lo que es un general salir de su casa con todo este cargamento, con toda esa comitiva? Definitivamente que tiene que... ¿Tú eres Yihad, el que estás allá? ¿Sí? No, ¿dónde está Yihad? Me pareció que oí la voz. Yo pienso que el general se llevó a la muchachita. ¿Cuántos creen eso? ¿Usted se lo hubiera llevado? Claro, se llevó a la muchachita. Aquí no dice claramente, pero yo estoy deduciendo que se la llevó, porque la muchachita tenía que guiarles. Él no perdió este recurso. ¿Y saben qué? Cuando el general llega con todo
ese carruaje y toda esa gente, la comitiva. Usted, en estos días estaba el presidente Varela. Bueno, no sabíamos, no era Varela. Mire, ya la metí. ¿Cómo que se llama el presidente? Cortizo. Vimos que habían calles cerradas en Penonomé. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ay, que el presidente y su comitiva anda. Y eso aquello era tremendo. ¿Cierto o no, Anastasio? Ahora traten de imaginarse allá aquel general con toda esa comitiva, parado al frente de la casa de Eliseo. Y ¿saben qué pasó? Naamán ya tenía su plan. Dígale a alguien, tus planes no son mejores que los de Dios. A veces tenemos nuestros planes y escribimos así, 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 así. Y el que está ahí arriba dice, así no es, ya yo tengo mi plan. Ya Dios tiene un plan y el plan de Dios era diferente al de Naamán. Naamán estaba pensando cómo tendría que ser el asunto, porque el hombre estaba acostumbrado a que lo honraran. Y cuando usted se acostumbra a algo, usted va a querer estar acostumbrado a eso. Pero si usted se acostumbra a la bendición, usted siempre va a querer la bendición. Amén. Pero este hombre estaba acostumbrado a que lo honraran como el general. Y él decía, ahora yo vengo, mandan a buscar, el profeta tiene que salir, me hace la venia, sale, levanta la mano, porque la costumbre oriental era así, que tenían que levantar la mano, y entonces viene y me pone la mano, y yo recibo sanidad, pues. Pero ¿saben qué pasó? Los planes de Naamán fracasaron. Cuando Dios interviene en una escena, los planes del hombre tienen que ser a un lado. Y a mí me entusiasma esta escena, porque cuando, piensen esto lo dice la pastora Diana, cuando Eliseo es posible que iba a levantarse para salir, Yulisa, el Espíritu Santo le dice, no te muevas, no vas a ir. Cuando Dios da la orden, sus siervos obedecen. Así que Eliseo no se movió. Sin embargo, Dios le dijo, manda a un siervo, a uno de los que te sirven, a un ujier, ve y dile, zambúllete 7 veces en el río. ¿Cuál río? ¿Y cómo era el río Jordán? Estaba sucio, y en esa temporada, me imagino que si era en octubre, estaba sucio. Entonces, usted puede entender por la palabra que Naamán no solamente tenía la enfermedad de la lepra, descubrimos que tenía otra enfermedad mucho peor: el orgullo, la altivez. Era orgulloso, y no nada más era orgulloso, sino que era de mal carácter. Diga conmigo, mal carácter. Vamos al 6. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando llegan estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán. Avance el 8, por favor. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrán que hay profeta de Israel. 9. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y esto es lo que acabamos de decir, el 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Si pudiera ponerle otro título a este mensaje, diría: Naamán con una piel limpia, pero también con un corazón nuevo. Porque cuando Dios cambia, cuando Dios entra en escena, hace las cosas completas. Cambia por fuera, cambia por dentro. Y aquí nos damos cuenta que era orgulloso, enojón. Versículo 11.
Y Naamán se fue enojado, diga enojado, diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Saben qué me habló el Señor? Mucha gente está esperando que las cosas se hagan a su manera. ¿Cómo usted se da cuenta si una persona es mal geniada o es enojón? Porque cuando las cosas no se hacen a su manera, se enojan. ¿Ah? Yo quiero que usted en esta noche se ponga de pie. Yo le preguntaba al Señor: ¿por qué 7? ¿Por qué 7 veces? ¿Por qué 7 zambullidas? ¿No era suficiente con una? ¿Recuerdan que el martes hablamos del muro de Jericó? Y el Señor decía: los 6 primeros días, una vuelta cada día y en silencio. Y el 7º día, 7 vueltas. Y ahí sí había que gritar. Y los muros se cayeron. Este es el resumen que puedo decir de lo que pasó en esta escena. Número 1, la que se llevó los mayores aplausos en el cielo fue la jovencita. Eliseo, porque ya era un hombre diestro, un profeta de Dios, ya estaba graduado, pero esta jovencita nos deja mucho que aprender. Pero si usted se pregunta por qué 7 veces mandó el Señor a través de Eliseo que se zambulliera, yo noté esto, tal vez porque estaba acostumbrado a las apariencias y tenía que sepultar el orgullo primero. ¿Usted se imagina al general descendiendo al río Daisy? No sé si se quitó la ropa, con qué ropa, y la gente y todo el mundo allí estaba acostumbrado, pero tenía que sepultar el orgullo. Para mí esa fue la primera zambullida. Diga conmigo: sepultó el orgullo. Número 2, para que dejara de buscar soluciones humanas. Cuando usted tiene un problema serio, no busque soluciones humanas en políticos, en reyes, en gobernantes. Busque a Dios, porque ahí hay respuesta. Amén. Número 3, porque Amán amaba la honra humana y estaba acostumbrado a eso, a lo terrenal. Dios quiere enseñarnos también a nosotros. Número 3, porque tenía que dejar de confiar en el dinero, porque la bendición no se compra con dinero. Usted puede dar una ofrenda porque es agradecido, pero no le ponga precio a las bendiciones. Jamás lo de Dios tiene precio. Otra cosa que entendí, que Dios quería tratar con el mal carácter, con el enojo. Dios quería hacer una obra completa en Naamán. Número 7, menospreciaba la disciplina, porque como era general, él era el que daba las órdenes y decía: va, venga. Y él estaba acostumbrado a eso. Cierre sus ojos en este momento. ¿A qué estás acostumbrado? ¿Cuál es tu forma de hacer las cosas? Aprendemos de Naamán que al principio se enojó, pero cuando sus sirvientes le dijeron: ¿no harías algo mayor? Lo que te están pidiendo es sencillo. Lo que Dios pide en esta noche para curarnos de la lepra espiritual es sencillo. El Señor dice: humíllate, arrepiéntete. El Señor dice: cree. El Señor dice: espera.
La paciencia no avergüenza. Me encanta que el final de esta historia, hasta donde llegué, el capítulo 10, el versículo 19, dice que Naamán fue agradecido y cambió a su Dios de Siria por el de Israel. Él dijo: ahora yo reconozco que hay Dios en Israel. Si esta niña se queda callada, en Siria no se hubiera conocido que había un profeta. No se hubiera conocido que en Israel hay un Dios que sana, salva, que liberta. Levante su mano en esta hora, dígale: Padre, yo necesito entender por tu palabra que necesito ser como esa joven. Necesito hablar de ti donde quiera que esté. No importa el lugar donde vaya, si estoy arriba o estoy abajo, necesito hablar de ti. Es urgente, es urgente, es urgente. El Señor en esta mañana, en esta noche te dice: necesito que reconozcas que soy todo lo que necesitas. En esta hora, Señor, fortalece a tu pueblo. Fortalece en esta hora, Dios. Renueva las fuerzas de tu iglesia. Despiértanos, Dios. Queremos hablar de ti a tiempo y fuera de tiempo. La bondad de Dios. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable. Oh, tu amor es inagotable. No importa tu pasado. Levántate, dice el Señor. Abre tu boca y no te avergüences. Habla, que Cristo salva. Oh, gracias, Dios. Tus brazos, cada miedo y temor se va. Declaro que se va el temor. Señor, nuestro corazón muchas veces necesita ser limpiado. Venimos delante de ti dándote gracias. Tú renuevas nuestra fuerza, Señor. En ti estamos seguros, Dios. Oh, tu amor es inagotable. Santo, nos recuerda que debemos dejar de buscar soluciones humanas y pon tu mirada en las cosas de arriba. Oyó al Espíritu Santo decir: ¿habrá algo difícil para mí? Si Naamán, siendo extranjero, supo que Dios le daba una oportunidad para creer y se humilló. En esta hora, usted que está atravesando una situación tal vez difícil,
Diga: Señor, yo decido abandonarme en tus brazos. Decido no buscar soluciones humanas temporales. Decido creer que tú nos sorprendes con lo sobrenatural, que tú tienes poder para transformar todas las cosas. Sorpréndenos, Dios. En esta hora yo declaro, Señor, milagros sobrenaturales. Declaro que toda situación adversa, oh Dios, se arregla, se alinea. Porque tú, Señor, estás a favor de los tuyos. Decidimos creer en tus promesas, Dios. Decidimos confiar en ti. Gracias, Dios. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a aquellos que han creído que todas las cosas son posibles. El Señor dice algo más. No esperes que llegue la crisis para creer. Necesitas creer en todo tiempo. Cuando la crisis llega, no te sorprenda, porque tendrás de qué agarrarte, porque la fe mueve la mano de Dios. Hay alguien en esta noche que necesita agarrarse del Señor, porque solo Dios puede hacer que las cosas sucedan sorprendentemente, sobrenaturalmente. En el nombre de Jesús estoy declarando que tus pensamientos se alinean a Cristo, se alinean a la palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Que pase por el valle de la sombra y muerte. No temas, no temas, no temas, iglesia. Confía, confía. Confía, confía. Tú estás conmigo. Y si caigo, me pierdo. Vienes a buscarme. Aleluya. Oh sí, confía, iglesia. Y nunca te rindes. Tu amor Inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Oiga, coma de la mesa. De un lugar me recibes en casa. Para siempre, para siempre. Tu amor es inagotable. Tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa Me diste un lugar, me recibes en casa. Para siempre. Oh sí, para siempre. Levanta tus manos, levanta tus manos. Se están moviendo las aguas. Hay una atmósfera de milagro. Hay una atmósfera de milagro. Aleluya. que Oh, pase sí. por el valle de la sombra y muerte. Vamos. Ya no temo, yo confío. Tú estás conmigo. Aleluya. Y si caigo, O me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigue. es el amor de Dios que te trajo. Bésame, dice un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me dice un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te
inagotable. Oh, tú eres Dios de oportunidades, Señor. Sigo escuchando milagros. A alguien Dios va a sorprender, porque la bondad del Señor nos persigue. Su amor nunca deja de ser. Yo no sé si esta canción cobra sentido en tu vida. Esta canción la canté cada día en mi encierro. Y yo decía, Señor, una cosa sé, que tengo el mejor Padre. Y yo podía sentir el abrazo de mi Padre Celestial. Cuando usted pasa por esta crisis o esta prueba, nadie puede abrazarte. Oh Dios, es importante amar a Dios cada día como si fuera el último. Es importante vivir agarrado de la mano del Señor. Es importante que no olvides de dónde te sacó el Señor. Es importante que sepas que eres amado por papá. Eres amado por el Padre. Eres amado, eres amado. Yo siento el amor de Dios en casa. Hay gente que no tenía esperanza como yo, pero su amor, su bondad me alcanzó. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Si tienes a alguien cerca, ora por él. Ora con él o ponle la mano en la espalda. Si Dios usó a una niña, una jovencita, te puede usar a ti también. Suelta la palabra y declara que todo estará bien. Declara que Dios es el Dios de lo imposible. Declara con tu boca el milagro. Declara que Dios lo hará otra vez. Si Dios lo hizo con Naamán siendo extranjero, no era del pueblo, ¿cuánto más con usted y conmigo? Te digo de parte del cielo, no tengas temor, solo cree. Jesús le dijo a Marta, María, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. El Señor me ha hablado que la gloria del Señor viene a esta casa con mayor intensidad, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Alguien le puede dar un grito de júbilo al Señor. Gracias, Señor, por esta nueva temporada. Tú estás despertando a los valientes a orar. Tú estás despertando el corazón de guerreros a clamar. Oh, tú estás despertando a tu iglesia, Señor, para ir y ganar almas para ti, Señor. Creemos que estás a la puerta, Señor. Gracias. 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 Ya tomaron las ofrendas. Santo Dios, pase.